aquí a nuestro programa que comienza ahora. Caminemos juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, para caminar a través de la vida espiritual, de las experiencias, tanto lo que nosotros recolectamos como todos los aportes que ustedes nos hacen llegar. Tengan entonces buenos días. Muy buenos días, tenemos un domingo un poquito gris, pero con mucha luz interior. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, eso me gustaría preguntarle a Félix, que me parece que ha preparado un ideario de concepto muy valioso que podremos complementar entre todos. Sí, yo creo que, como dijo aquel filósofo griego, antes de hablar quisiera decir algunas palabras. El tema, digamos, para nosotros siempre pasa a través del desenvolvimiento espiritual. Y uno de nuestros mensajes o cursos, alguna enseñanza, dice algo así como que probablemente el sentido de nuestras vidas sea aprender a relacionarnos, aprender a cultivar el amor. Así que en el día de hoy, entre todos hemos elaborado una cantidad de puntos que nos parecen muy interesantes, pero vamos a abordar este tema del desenvolvimiento por una puerta lateral, que es los conflictos y su resolución. Acá hay algo interesante, porque antes de decidirnos a desarrollar este tema, tuvimos un conflicto entre los cuatro. Yo recuerdo que en las reuniones previas que siempre habituamos a hacer, hace varios días atrás, yo quería hablar sobre el sacerdocio, otro quería hablar sobre los conflictos, otro sobre las enseñanzas de CAF, y otro no me acuerdo sobre qué. Bueno, esa reunión no dio ningún resultado definitivo. Terminamos la reunión sin saber de qué íbamos a hablar. Pero, como vivimos en comunidad, y como decía Félix, aprender a convivir en paz y aprender a respetar la diversidad, las diferencias, nos permitió, después de una reflexión individual, encontrar un punto de contacto. Y es hablar respecto de los métodos tradicionales para resolver disputas y conflictos. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que definir los conflictos, en general lo definimos como una disputa o desacuerdo entre dos o más partes. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. El conflicto es inherente del ser humano que convive socialmente. Mientras el hombre viva en sociedad, van a existir los conflictos. Pero hay un aspecto que le patea en contra a los conflictos, es que en general se lo considera de una manera negativa, cuando en realidad el conflicto forma parte de la vida y el conflicto, sin embargo, es necesario para que la sociedad se pueda transformar y pueda crecer. Es decir, cuando yo tengo la relación con otro y existe un conflicto, y ese conflicto puede ser llevado a buen término, la relación queda fortificada, se enriquece. Entonces, necesitamos aprender a convivir favorablemente con los conflictos, en vez de evadirlos, en vez de lamentarnos, aceptarlos y asumirlos. Hay un cuentito que viene muy al caso. Un campesino tenía un caballo y su hijo, y se dedicaba a cultivar el campo. De un día para otro el caballo desaparece. Entonces todos los vecinos vienen rápidamente y se conduelen de él. Entonces el campesino simplemente dice: ¿qué va? No, si está bien o está mal, ¿quién puede saberlo? Al poco tiempo, el caballo regresa con dos briosos corceles, y resulta que de uno tiene tres,
Entonces los vecinos, contentos, se acercan otra vez y le dicen: ¡qué fantástico! ¡Qué ganancia! Y bueno, ¿qué va? Dice: bueno o malo, ¿quién puede saberlo? Entonces, así sigue el tiempo, hasta que el hijo quiere montar a uno de esos caballos, y el caballo lo tira y el chico se quiebra la pierna. Los vecinos nuevamente recurren lamentándose de lo que ha ocurrido. Y el campesino dice: ¿para qué lamentarse? ¿Qué va? Bueno o malo, ya veremos. En ese tiempo se establece la guerra dentro del condado donde él se encuentra, y llaman a todos los jóvenes al ejército. Pero como este chico estaba con la pierna quebrada y tenía más de 1 mes y medio de reposo, entonces no puede ir a la guerra. Entonces los campesinos de nuevo vuelven y acuden a él y le dicen: ¡qué fantástico! Entonces tu hijo no va a la guerra. Y bueno, dice, pero bueno o malo, dice que eso es lo que debe ser. En definitiva, y así sigue la historia, es mucho más larga, no la vamos a hacer tanto, pero simplemente fíjense cómo, de acuerdo con el punto de vista con que uno lo mire, o el juicio acelerado que nos obligamos a hacer sobre situaciones, nos hace pensar generalmente en la parte negativa de lo que está sucediendo, y nunca sabemos cuándo realmente el mal viene por bien. En una palabra, hay que comenzar a tener una actitud para descubrir el valor positivo del conflicto. Esto no quiere decir que uno tenga que provocar deliberadamente los conflictos, no hace falta, siempre van a estar, siempre van a surgir naturalmente, sino tener la actitud de ver el valor positivo, porque eso es un crecimiento. Tanto hay un conflicto externo, con 1 o 2 o más seres humanos entre sí, como también puede haber conflictos internos, uno con uno mismo. El ideal que quiere alcanzar y la realidad que tiene, lo que quiere conseguir y lo que tiene la capacidad de hacer. Siempre hay un conflicto, siempre hay un anhelo, siempre hay algo que se puede alcanzar. Eso quiere decir que siempre hay una divergencia, una incompatibilidad entre aquello que queremos y aquello que somos. Pero eso es positivo en el sentido de que si nosotros tomamos el panorama, ese aspecto, como crecimiento, como aprendizaje, siempre va a ser un enriquecimiento para cada parte, para uno mismo o para los demás, según sea el tipo de conflicto. Y hay infinidad, pero infinidad de características que tiene ese conflicto. Si nosotros vemos cómo hemos tratado los seres humanos a lo largo de la historia con los conflictos, nos damos cuenta por qué, de buenas a primeras, cualquier persona que le preguntemos en la calle acerca de los conflictos, y lo va a rechazar, no lo va a querer, es algo malo, es algo dañino. Porque precisamente hemos usado las armas, la violencia, la guerra, y siempre ha ganado el conflicto aquel que tiene más gente en el ejército, más poder bélico, más fuerza. Y bueno, eso ha ido cola hasta el día de hoy. Por eso es tan difícil en algunos casos poder llegar a una mesa de negociación para tratar el conflicto desde otro punto, que es precisamente parte del crecimiento al que estamos apuntando hacia el futuro. Si los conflictos van a existir siempre, ¿cómo es posible anular las guerras? Claro que es posible. Tenemos que desenvolvernos interiormente y empezar a encontrar otras vías de soluciones de los conflictos. Somos humanos, tenemos entendimiento, podemos conversar. Tenemos diferentes aspectos para enfocar el tema de la resolución de los conflictos. Los intereses, los derechos y el poder. Los intereses. En cualquier conflicto las partes tienen intereses en juego. Llamamos generalmente intereses, genéricamente, al conjunto de deseos, preocupaciones, temores
y necesidades que involucran la disputa. Probablemente estos intereses permanezcan ocultos en lo más profundo de cada uno y no sean expresados verbalmente, pero de todos modos movilizan la gestión y resolución del conflicto de su satisfacción. Los derechos. En el conflicto, las personas también guían sus acciones sobre la base de pautas relevantes e independientes respecto de lo que creen que es justo. Nos encontramos frente al ámbito de los derechos. Estos son dados generalmente por la ley. Claro, tengo un conflicto con un socio en la empresa. Las cosas no se resuelven y los de cada parte nos llevan a juicio. Y allí el juez, después de escuchar cada una de las exposiciones, determina quién tiene que pagar la deuda y quién tiene que afrontar el costo del pago de los sueldos a los empleados. La deuda de la empresa y los sueldos de los empleados. El poder. Porque hemos mencionado viene el poder. De conflicto, no podemos olvidar un aspecto de enorme en el desarrollo, la gestión y el ejercido por el poder frente al y ataque, y con acciones de retención de beneficios que surgen de una relación. Por ejemplo, la penitencia que un papá le impone a su hijo, privándolo de las golosinas que le compra habitualmente, porque en el día de ayer le trajo el boletín con una calificación insuficiente, una nota baja sobre matemáticas y lenguaje, por no estudio. Está el poder. Hay otra más de resolución de conflictos. A verlas un poco. Cualquiera de los tres hechos que analizamos precedentemente establezca en la gestión es un conflicto dado. Ponemos a analizar tres abordajes claramente diferentes. La resolución basada en la conciliación de los intereses recíprocos. Papá, yo no voy a volver a sacar malas notas, por lo tanto, concédeme la libertad de poder asistir al baile que quiero asistir hoy. Basada en la conciliación de los intereses recíprocos. La resolución basada en la determinación sobre quiénes tienen razón o mejor derecho. A mí me habían dado el derecho de salir por las noches si me portaba bien. Entonces yo reclamo ese derecho porque a pesar de haber sacado malas notas, considero que estoy en condiciones de poder sacarme buenas notas la próxima semana. Entonces reclamo el derecho que ya me había sido concedido precedentemente. Y la resolución que se define sobre la base de quién tiene más poder. Es decir, el padre dice, yo ya te he dicho que no vas a salir y esa es mi última voluntad. Es el ejercicio del poder, que se da tanto a escala de la familia como a escala de las naciones o de los países. Todos los conflictos que aparecen tienen distintas características, pero todos tienen una forma de resolver que puede llevar al crecimiento personal, al crecimiento humano. Ya tenemos distintos ejemplos en la historia cuando se ha aplicado la no violencia, el ahimsa, el satyagraha, según distintas terminologías, para resolver conflictos de un modo consciente, sin violencia, pero sí con convicción, sí con conciencia, sí con derechos, con valores, con elementos que hagan bien a todas las partes. El ejemplo de Gandhi en la India, el ejemplo de Martin Luther King en Norteamérica, el ejemplo de Nelson Mandela en Sudáfrica,
ellos han sido inspirados, se inspiraron, mejor dicho, en pensadores ya de antes, que vienen indagando, resolviendo, escudriñando estos, como León Tolstoy y Rusia y América. Es decir, que hay líneas ya pensadas, ya empezadas a especificar y ya que todos los una parte de que una resolución de conflictos pueden tener una parte violenta que va a llevar al crecimiento humano. Sí, volviendo un poquito al tema inicial, es muy importante dentro de consideración acerca de la resolución de conflictos la intervención de un mediador. El mediador es el que va a dar una mano, siempre por aceptación de las partes que intervienen en el conflicto, dos o más partes, y según la gravedad del conflicto va a actuar de un modo o de otro. Esto tiene para los conflictuantes, digamos, un cierto riesgo, pero también una gran ventaja. Cuando se hablaba, por ejemplo, la resolución con respecto, teniendo como base los derechos, es lo que ocurre cuando uno va a un juicio. Tiene un accidente en la ruta, pasó algo, uno le pasó algo sin querer, pero hizo un daño, y bueno, eso va a un juicio, el juez determina, y bueno, si gana, gana, y si pierde, pierde, y tendrá que pagar. Y tendrá que pagar las costas de los abogados. Lo que se pretende a través precisamente de esta mediación, de las mediaciones, es no llegar a los tribunales. Es llegar a un acuerdo previo antes de llegar a los tribunales. Si no hay manera de poderlo solucionar, entonces sí, quizás lo más económico es llegar a los tribunales. Pero en algunos casos, en muchos, el tema pasa por cómo podemos arreglarnos entre nosotros. Si entre nosotros no podemos llegar a un acuerdo, aceptamos la intervención de un tercero. Ese tercero es el mediador, es el que va a facilitar el arreglo entre las partes. Él no es juez, él no aconseja, él no dice lo que se va a hacer, simplemente deja fluir de la mejor manera posible para que ambas partes, o más partes las que sean, se pongan de acuerdo y solucionen el inconveniente. Entonces, esto es nada más que un primer paso de una larga trayectoria, y por supuesto que hay mucho, pero muchísimo más para hablar, para aclarar. Quizás parte de nuestro empeño, de nuestro esfuerzo por desenvolvernos espiritualmente, pase por ir entendiendo también socialmente cómo funcionamos cuando hacemos un daño sin querer a un pequeño. ¿Qué vías tenemos? ¿Cómo funcionamos? ¿Nos aislamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los demás? Es así, el mediador es el que facilita la comunicación. A veces es necesario en la resolución de conflictos la presencia de ese mediador, ese facilitador. Otras veces, quizás cuando la intensidad, la gravedad del conflicto no es tanto, pueden resolverse simplemente a través de la comunicación y la comprensión de las partes. Hay un aspecto que yo quisiera mencionar, que es cuando no se asume la solución de los conflictos. Negociar, hacer un paso hacia el intento de la otra. Entonces, sí realmente existe el problema, porque en los seres humanos existe resisión, no lo puedo resolver, no nos puede enviar a otra persona, esto es imposible de llevar adelante. La evasión, eludir el conflicto, dejarlo, como se dice, debajo de la alfombra, no tocarlo, o la negación del conflicto, cuando se niega que existe. Esas tres formas, la resignación, la evasión o la negación, son
aspectos son formas de no resolución de conflictos. Y eso quiere decir que si no se resuelve, quedan allí. Y a veces, cuando no se resuelven, a través del tiempo empiezan a crecer. No desaparecen, no se disuelven. Y tarde o temprano a veces vuelven a aparecer, a surgir, y lo que no estaba resuelto vuelve a tener vida, como si no se hubiera hecho nada. Y aún en forma más grave. Sí. Bueno, pero vamos a hacer esta introducción para la parte del conflicto, porque esto tiene muchos aspectos más para seguir conversando, que vamos a continuar quizás el año que viene, porque este es nuestro último programa. Y vamos a invitarlos a escuchar una música que es en contraste de esto, porque es la Oda a la Alegría de Beethoven, un fragmento del cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía. Escuchémoslo.
Era un fragmento nomás del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven en re menor, llamada coral, justamente porque este movimiento hace uso del coro y de unos solistas, y de 4 solistas, poco usual en esa época. Por eso fue una gran innovación producida por Beethoven. Aquí me gustaría también comentar que Beethoven toma el poema de Schiller, de Friedrich Schiller, la Oda a la Alegría, como base para la letra de este cuarto movimiento. Beethoven en realidad tenía como 20 o 22 años cuando conoce este poema de Schiller, también un artista alemán, pero había empezado a querer ponerle música. Pasaron como 10 años hasta que, tomando el encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres, empezó la composición de la novena sinfonía en 1818. A comparar con Argentina, ya teníamos la independencia y empezaba la guerra civil entre unitarios y federales. Él tardó casi 6 años en componer la novena y es hoy uno de los monumentos apreciado por todos los hombres del planeta. En 2001, la partitura final, el original de la sinfonía que escribió Beethoven, se inscribió en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO, donde forma parte, junto con otros salientes monumentos, de la herencia espiritual de la humanidad. Por ejemplo, la letra en alemán: alegría, alegría, la oda a la alegría, ebrio de entusiasmo, entramos, diosa celestial, en el santuario. Todos los hombres vuelven a ser hermanos, allí donde tu suave ala se posa. Ese es más o menos el sentido profundo de la poesía de Schiller. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana, aunque este es el último programa del año. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-flash.com, todo con minúscula y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Estamos en Radio Flash FM 107.7. El teléfono de la radio para comunicarse con nosotros durante el programa: 03546 420 007, o bien a los celulares 3546 538 109 538 112. ¿Es en febrero que reanudamos las transmisiones? Sí, febrero, mes de febrero 2020. Bueno, entonces nuestra próxima transmisión después de este programa del próximo año, y bueno, y ojalá que nos podamos encontrar nuevamente. Para Santa Rosa de Calamuchita tenemos encuentros de meditación y diálogo en Los Nogales, en Camino Provincial y calle 26, los viernes de 17:15 a 18:15 horas. Para más información, comunicarse al 420-564 o al WhatsApp 3546-541-674. Repito, 541-674. Recordamos también a nuestros amigos de Buenos Aires que emiten su programa Radio Vuelos a través de radioalacalle.com. También se los puede ver en YouTube poniendo radioalacalle.com en vivo o también en directo. Ellos están hasta el próximo sábado 30 de noviembre. El horario de ellos es de 16 a 17 horas. Muchas gracias. Okay.
Continuamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Esta vez hay como una sorpresa, porque el entrevistado que tenemos aquí al frente es el que tiene el programa quizá más importante de esta radio, que es, ¿cómo se llama el programa? Radio Vida. Radio Vida. El programa es Radio Vida, sale todos los días de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, creo que es. Bueno, y el conductor nada menos que es Mario Solís. No vi dudar cuando dijo lo que sería el programa más importante de esta radio. Cuidado, no tomar represalia. Bueno, es Mario Solís. Y nosotros queríamos hablar un poquito del periodismo y lo que es un periodista y cómo conduce un programa de esa naturaleza, como Radio Vida. Yo creo que ¿Cómo empezó? Claro, en el caso mío tiene que ver con una historia de vida y con un apasionamiento de parte en cuanto al sentimiento por la profesión. Cuenta mi tía Josefina, que tiene 93 años y que todos los días me pide que la llame por teléfono porque está ya en una situación bastante compleja, que vive en un pueblito muy chiquitito de Tucumán que se llama Santana, el ingenio Santana, que en otro tiempo fue todo un movimiento importante, uno de los ingenios más importantes que había en el norte argentino y que de a poco se fue perdiendo y apagando como el pueblo mismo, que yo tomaba un palo del patio de su casa siendo niño y ya agarraba el micrófono. Y lo más llamativo de todo también es que no tengo ningún tipo de antecedente ni del lado paterno ni del lado de mi mamá que hayan vinculado con un medio de comunicación social nunca, o sea que es una cosa muy extraña. Yo a los 17 años tomé la determinación de venirme desde Tucumán a la universidad en Córdoba porque todavía en ese momento no había periodismo en Tucumán. Ahora hay en todos los lugares, incluso hay en la Universidad Nacional de Tucumán también, pero en ese momento no. ¿Cómo sale la idea de Radio Vida, de un programa como Radio Vida? Bueno, Radio Vida en realidad era el nombre. Yo trabajé antes en una empresa de televisión por cable en Tucumán y en un momento en la década del 90 cuando se produce la fusión de los grandes cables que empiezan a comprar los cables del interior, compran ese cable, nos dejan sin trabajo y el que era director de Radio Nacional me apreciaba mucho por una cuestión de amistad y me dijo: vení a Radio Nacional que te quedás con el programa de la mañana y lo conducís vos. Pero eso en Córdoba. En Tucumán. En Tucumán. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo le vamos a poner de nombre? Y la radio es vida. Salió así. Entonces, incluso tengo entre mis recortes guardado actualmente un muy lindo aviso que había sacado Radio Nacional en el diario más importante de Tucumán, en ese momento, La Gaceta, que hablaba, llegó Radio Vida a Radio Nacional con la conducción de Mario Solís, así que forma parte también de la historia esa. Cuando después yo me vengo a Santa Rosa, ya Flash existía, porque la radio la habían instalado Raúl Olmedo, claro, y Pablo Besoni. Decidí tomar el nombre que traía de Tucumán a la hora de adoptar el nombre del programa y arrancamos hace casi llevamos más de 22 años pero es el programa de radio con mayor historia en Santa Rosa de Caramuchita. Nunca hubo en Santa Rosa de Caramuchita un programa de radio que durara 22 años al aire de manera ininterrumpida y en la misma radio. ¿Y cómo? Porque ¿qué consiste? en otra no me aceptaría. Ahora, si le pudiéramos explicar a los oyentes, ¿en qué consiste el programa? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuáles serían los puntos que tiene el programa que se van desarrollando? Que claro. Nosotros arrancamos con Matías muy temprano a la mañana con lo que tiene que ver con los títulos más importantes de los diarios de la Argentina. Ahí ya entra en una selección personal, en donde yo soy muy partidario de que el periodista tiene que tener sus convicciones. Es decir, el periodista no es solamente un mero transmisor o no es un locutor
para leer y nada más, o para vender una publicidad y nada más. El periodista es una persona que está preparada, Tiene que opinar. que tiene que opinar, que tiene que dar su punto de vista, y para eso tiene que estar formado, tiene que tener conocimiento, tiene que conocer de historia, de geografía, de literatura, etcétera, etcétera, y en base a sus convicciones, que las convicciones no tienen que ver solamente con eso. Eso también la gente lo debe tener en cuenta. Las convicciones tienen que ver también con la educación que recibió un ser humano a lo largo de su vida. Claro, la formación completa. Es decir, mis convicciones tienen que ver con lo que fue mi papá, con lo que fue mi mamá, con lo que fueron mis abuelos, con lo que son mis hermanos, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte. También. Y con el entorno también. Y eso forma una idea de lo que uno siente con relación a la vida. A uno le puede gustar unas cosas o no. Sí. Nosotros tratamos de volcar lo que sentimos por convicción a la hora de trabajar. Está bien. Lo que quiere decir que en el programa usted puede decir que lo más importante dentro de todo el espacio son las noticias. Sí, yo creo que sí, se ha caracterizado el programa a lo largo del tiempo, ha ido cambiando y va a seguir cambiando como van cambiando todas las cosas. Pero siempre ha sido llamativo y característico por el tema de que se adelantó a las noticias del programa. Siempre fue, lo escuché en el programa de Mario Soligo, cuando salen a hacer una encuesta, dicen, no, yo escucho la radio de Mario Soligo, escucho. ¿Y por qué escuchan eso? Y porque siempre nos adelantamos a lo que va a pasar. Entonces la gente está esperando a ver qué va a decir Mario con relación a tal tema. Yo creo que eso fue formando una familia que ha crecido mucho con el correr del tiempo y que ha transformado a la radio ya, yo la considero en una institución más dentro del pueblo, digamos, al En ese sentido, podríamos decir entonces que usted se siente también más cómodo con el programa dentro de las noticias o con algún otro tipo de relación, Mire, en realidad, punto que se en desarrolla. estos últimos tiempos he ido cambiando y por eso le decía, quiero seguir cambiando porque lo que más me interesa es que la gente se sienta bien. Claro. Y estoy viendo que la noticia no está dando buenos resultados en los últimos tiempos porque en ese Por eso resultado preguntaba. la gente se está sintiendo mal. Y el tema de la grieta nos ha hecho mal a todos y nos ha transformado, y me ha transformado a mí, que tenía en un momento de mi vida a Jorge Lanata como mi ídolo, porque en esas convicciones y en esas ideas a mí me tocó vivir el surgimiento de Página 12, y para mí Página 12 en su surgimiento, cuando Lanata, Sloto y un montón, Berbisky y un montón de periodistas importantes se unen y lanzan un diario tan llamativo y tan loco, para nosotros que éramos estudiantes de periodismo era nuestra Biblia, era lo máximo. Y hoy verlo a Lanata, lo que dice, lo que opina, desde una vereda completamente distinta, bueno, me hace perder a mí esa idea de lo que tenía. Algunos te dicen que vos también formás parte de la grieta, que estás de un lado, que estás del otro. Lo más importante es lo que yo quiero decirle con relación a esto, porque lo estuvimos hablando incluso en las últimas horas. A mí me pueden decir que yo estoy de cualquier lado. Ahora, nunca en mi vida cobré por decir o no decir. Nunca en mi vida recibí sobre por debajo de la mesa una convicción para defender. Exactamente. Es decir, si ustedes eligieron lo que eligieron para darle un nombre o un título como un apostolado, si la maestra que está escuchando es como mi hermana, que fue maestra como por un apostolado, o mi mamá, o mis tías, o mi mujer, o mi suegra, que tengo todos una serie de personajes que aman lo que hacen y lo hacen porque lo aman y no les interesa en dónde hacerlo, sino hacerlo. Sí. Bueno, eso es lo que creo que caracteriza a nuestra profesión. El periodismo es eso. Es convicción, seguridad y sostenimiento de la idea a lo largo de la vida. Pero también, como decíamos recién, que uno está formado por su familia, por su entorno, por todo eso, quizás el periodismo va formando también la opinión pública y va conformando un poco cómo se manejan las cosas. Y eso es una responsabilidad muy grande. Totalmente, y más en estos tiempos. Bueno, justamente yo creo que ya se están haciendo incluso análisis y estudios a nivel mundial. Fíjense después, googleando, cómo han hecho un estudio y un seguimiento de que ya actualmente hay grandes empresas en materia informativa que ya forman parte de los grandes grupos poderosos a nivel mundial, que tiran un discurso y lo
replican en todos sus medios de la misma manera, de manera tal de que la gente desde que se levanta hasta que se acuesta escucha exactamente lo mismo, y por ahí no es verdad. Con todo. Claro, de pronto yo soy el dueño de todas las radios de Santa Rosa de Calamuchita, y entonces dije que Manuel se levantó esta mañana a las 8 y estaba despeinado, y todas las radios de Santa Rosa de Calamuchita salieron a decir ¿y qué va a decir la gente? Y sí, Manuel se levantó a las 8 de la mañana, está todo despeinado, y resulta que usted lo va a buscar a Manuel y dice, no, si estoy en cama, estoy enfermo, no me levanté en ningún momento del día. Más o menos así, ¿no? Se maneja hoy la cosa. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el sentido de ver qué es lo que se le está brindando a la gente, y el tema de la credibilidad, que es fundamental en nuestra profesión, ahí juega un papel importante. No por repetido es cierto. Es totalmente así, y creo que lo hemos vivido en los últimos tiempos de una manera muy notable. Es decir, lo peligroso es cuando vos lo decís y porque de acuerdo a la forma en que lo has dicho o a quién te has referido, a vos te tildan de una u otra manera. Entonces, digamos, si vos dijiste tal cosa, sos de Boca; si vos dijiste tal cosa, sos de River. El argentino generaliza. Tiene por costumbre, me lo enseñaron en la universidad, me lo dijeron mis profesores. ¿Cómo son los hinchas de Boca para los argentinos? ¿Cómo son los hinchas de River para los argentinos? ¿Cómo son los peronistas para los argentinos? ¿Cómo son los radicales para los... Todos son iguales. Claro. Y no es así. La vida no tiene que ver con eso. No se puede generalizar. Exactamente. A los periodistas tampoco se los debe generalizar. Perdón, Mario, usted acaba de decir como una especie de lema del periodista. ¿Lo puede repetir, por favor? Las 3 condiciones. No. El tema de la credibilidad es fundamental. El trabajo, tratar de ser lo más objetivo posible es otra de las cuestiones. Objetividad y verdad. Claro, yo creo que son las cuestiones. Credibilidad, objetividad y verdad. Y claro, hay que trabajar sobre eso. La objetividad absoluta, imposible de conseguir. No existe, pero... Credibilidad tiene que ver con una cuestión de vida. Si yo tengo, que en un pueblo es mucho más difícil de esquivar que en una ciudad. El periodista de una ciudad hace su vida y nadie se enteró de nada. Yo acá voy, me siento en la banca, me tomo un whisky y salgo tumbándome, tirando toda la silla, y al otro día se enteró a tal cura. O sea, es una cosa completamente distinta. Y el tema de la verdad tiene que ver mucho con las convicciones. Es decir, hay algunas cosas que para algunos es verdad, para otros es mentira, y de acuerdo a tus convicciones y al análisis del material que uno tiene que llegar a una conclusión si es verdad o si es mentira. Yo creo que el trabajo del periodismo de investigación en ese sentido para nosotros es sumamente importante. Hay incluso hasta ya sitios de internet que se ocupan de las noticias. El sitio se llama chequeado.com. Entonces tiran una información y tienen un grupo de profesionales que trabajan sobre el detalle para ver si lo que se dijo es verdad o mentira. Y te da el resultado abajo de la noticia. Por ejemplo, Macri dijo que la pobreza disminuyó durante su gestión, y abajo hay un cartel grande que va a decir falso. En el medio va a haber toda una serie de fundamentos por los cuales han llegado a esa conclusión. Me parece que es muy interesante porque te permite tener los fundamentos para poder saber cuándo una noticia es verdadera y cuándo una noticia es falsa. Sí. A veces pasa en la radio, me parece, o en la televisión, en los programas así públicos, sociales, que, bueno, como dijimos recién, uno forma la opinión, influye en la opinión pública, pero también un medio así tiene que satisfacer algunas necesidades del público, lo que el público quiere y lo que uno tiene que formar al público. Entre esas dos cosas, ¿cómo se maneja? Y es muy difícil de manejar, y uno lo va aprendiendo con el paso del tiempo. Le voy a dar un ejemplo muy concreto que le va a servir y mucho. Hace pocos días entraron a robar a mi casa. Vino la máxima autoridad de la policía. El terror que tenía él era que yo dedicara todo mi programa para hablar mal de la policía. No estaba más preocupado por eso que por el robo. Entonces, preocúpese por encontrar la zapatilla que le llevaron a mi hijo. No se preocupe por eso. Pero ¿por qué le decía así? Porque aprendí con el paso del tiempo que a veces uno cree estar haciendo el bien a través de un micrófono, brindando una información que termina dañando a la institución,
a una persona, a una familia o a una comunidad. Entonces es mucho más responsable la tarea de lo que uno imagina. Antes yo era feliz en los primeros tiempos porque salía a la calle y todo el mundo decía, lo escuché en el programa de Mario Solís, cómo se peleaban, ja, 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 qué lindo, qué lío que se armó. Y después me cruzaba con estas personas a medida que pasaron los años y me daba cuenta y decía, ¿y qué gané yo? ¿De qué me sirvió a mí? Y a ellos los liquidé. O sea, tuvieron problemas personales, problemas familiares, le hice mal a la institución, no colaboré con el crecimiento de mi pueblo. ¿Para qué? Para que la gente salga a decir que yo tengo el programa de mayor audiencia en la radio local. ¿Cuál es el sentido? No tiene sentido. Sí, pero creo que tiene que ver con un crecimiento que va por dentro, que se va aprendiendo también con el paso del tiempo, ¿no? Claro. ¿Ustedes tenían algo para decir? Sí, lo que me gustaría decir es de qué manera la opinión pública se ve influenciada por los medios de comunicación, pero sobre todo con eso que dijo Mario anteriormente, es decir, ese bagaje de información que nos llega y que en la mayoría de los casos, es decir, no sabemos que está tergiversada. Es decir, nosotros qué recursos tenemos en defensa de eso. Yo creo que lo más importante es poder, si estás realmente interesado en un tema, tratar de, ahora con todos los avances tecnológicos que hay, ampliar la mayor cantidad de opciones a la hora de estudiar una información. Les doy un caso. En la mañana de hoy, 3 causas contra Cristina Kirchner. Fue desprocesada en 2 y procesada en 1. Hay un diario que dice, Cristina fue procesada nuevamente. Otro diario que dice, desprocesaron a Cristina en 2 casos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo les digo? Lean los 2 diarios y van a tener la información completa. En realidad son 3 casos, 1 de procesamiento y 2 de desprocesamiento. Claro, o sea, ir a distintas fuentes. Exactamente, ir a distintas fuentes porque hay intereses creados, porque hay plata. Esto es así, los grandes medios de comunicación se manejan con plata. Y esto no es algo que lo diga yo y que lo diga usted, es algo que lo pueden observar detalladamente si ingresan a las páginas correspondientes, busquen Boletín Oficial del Estado Nacional, cuánto cobra cada medio de comunicación por pasar publicidad del gobierno. Y van a descubrir que los medios de comunicación que mejor y más hablan del actual gobierno o de cualquier gobierno es el que más plata recibe de ese gobierno justamente para eso. Ahora, otro aspecto, digamos, cómo incide la labor del periodista que tiene que estar metido en todos los eventos, digamos, de importancia o de trascendencia en relación con su vida familiar. Y es muy complicado, eso es muy complicado porque quita mucho tiempo. Son mucho, más cuando son muchos años y no hay horario. Claro, uno tiene que estar preparado para todo. En el caso nuestro, aparte, yo les doy un ejemplo. Nosotros al tener licencia y ser una radio oficial, nosotros estamos en la obligación de, ante cualquier acontecimiento importante que exista, tenemos que estar presentes. Porque el accidente en la ruta a las 2 de la mañana y tiene que estar ahí. Claro, Defensa Civil sabe que tiene que contar con la radio en el momento en que crezca el río con peligrosidad, por si hay inundaciones, si anuncios, lo que sea. Todo ese tipo de cuestiones. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se viven en realidad habitualmente y originan muchos inconvenientes, porque a veces es muy feo no compartir un cumpleaños en familia por tener que estar cubriendo una información, digamos. Y me ha pasado en más de una oportunidad, no solo trabajando en radio, sino trabajando en televisión donde tenía un cargo directivo, digamos. Me ha pasado, que se los cuento como una anécdota que va a servir también como para redondear esto, de que me preparara mi mamá una hermosa torta de cumpleaños y mi familia todos reunidos, y el cumpleañero no apareció en todo el día, porque problema con las señales satelitales, y me tuve que quedar todo el día trabajando y a la noche cuando llegué no había torta, no había festa, además me corría, estaban enojados con el cumpleañero, terminé pasando un cumpleaños horrible, terminaron todos enojados, pero bueno, forma parte también de la profesión. Bueno, hemos visto distintas facetas de lo que es un periodista acá en
esta vida de la radio. Claro, radio vida. Radio es vida. Una última pregunta. ¿Cómo es su proyecto, su visión para el futuro? ¿Qué va a pasar con la radio? ¿Cómo sigue de aquí en adelante? ¿Tiene algún proyecto? Y ahí entre eso nuestro programa también. En realidad quería anunciar ya de manera oficial, ya primero de enero, se van a sobre la mañana en la radio. Y yo voy a trabajar solamente los domingos de las 9 hasta la media. Cambiamos. Me compro un bote y me voy. No, lo único que quiero decirles sobre proyectos y futuro hay un montón de días, pero lo único que les quería decir es yo tengo 22 años levantándome a la mañana con una especie de cosquilleo que ustedes deben haber sentido en los programas también cada vez que se les prende la luz del estudio y está esa responsabilidad de tener que salir. Bueno, cuando yo no tenga más ese cosquilleo, dejo de hacerlo. Bueno, hasta acá llegamos. Queríamos agradecer, por supuesto, a Mario Solís, un amigo, un colaborador, de todo. Y además quiero destacar algo, que aparte de todo esto, está aprendiendo a meditar. Está aprendiendo a meditación y es un asiduo estudiante aquí de Juan Carlos, quien lo está instruyendo. Bueno, sí. En esta oportunidad me complace informar, porque creo que se puede hacer público, que Mario Solís esta vez hizo un ejercicio de meditación completamente solo en mi presencia, sin que yo tuviera que apuntalarlo en ninguno de los pasos de la meditación discursiva que se enseña en CAF, lo cual me dio una gran alegría. Bueno, y además habría que descartar que desde que él comenzó la práctica pareciera que los programas han mejorado muchísimo. Bueno, entonces hemos llegado a la conclusión de que es verdad. Claro. Ustedes pasan al lugar mío y yo me vengo para acá. Bueno, muchas gracias, Mario, entonces por todo. Muchas gracias. Por todo teu amor, a tua banera das ondas, piso espello antes de sair o sol, na noite garda tua memoria, perderei outra vez a vida, cantando rompa a luz nos con. Perderei o día que aprendi a bicar palabras dos ollos sobre o mar. Perderei o día que aprendi a bicar palabras dos ollos sobre o mar. A sombra, barcos
Ollos negros sulcan a mañá sen voz, as redes valeiras en gaivotas, e dirán, contarán mentiras, que ofrecerlles ao patrón, quererán pechar cunhas moedas quitais os teus ollos abertos sobre o mar, quererán pechar cunhas moedas quitais os teus ollos abertos sobre o mar. Madrugada o porto despertou o amor, o reloxo do bar quedou varado na costeira muda da desolación. Non imos esquecer nin perdoalo. Volverei, volverei á vida cando rompa a luz nos cos, porque nos arrancamos todo orgullo do mar, nos afundiremos nunca máis, que na túa memoria xa non hai volta atrás, nos humillaredes nunca máis. Nos humillaredes nunca máis. Ese tema que escuchamos se llama Memoria da Noite, Memoria de la Noche, y lo interpretaba el conjunto de Galicia, Luar na Lubre. 3 palabras, Luar na Lubre, conjunto que ya tiene varios años de trayectoria, de La Coruña, nacido en La Coruña, en Galicia, y que ha rescatado mucha música popular, tanto de Galicia como de toda España, y también arreglos muy especiales de Europa y del resto del mundo. Ha venido a la Argentina en algunas oportunidades y también ha recorrido todo el mundo con gran aplauso y crítica, buena crítica de todo el público. Luar na Lubre, Memoria da Noite. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Este es nuestro último programa del año. El sitio web de CAF es www.caf.org. CAF se escribe C-A-F-H. Y el correo para comunicarse con nosotros con sus sugerencias sobre el programa, infocaf@gmail.com. Nuestros teléfonos en la radio para comunicarse durante el programa 03546 420 007 o bien a los celulares 3546 538 109 538 112. Estamos en Radio Vuelo, perdón, en Radio Flash FM 107.7. Radio Vuelo es la que aparece los sábados, es de Buenos Aires, que invitamos nosotros también a que escuchen de 4 a 5 de la tarde. Este Flash. Ok. Bien. Bueno, no vamos a entrar en conflicto por tan poca cosa. Estábamos con el tema del conflicto y queríamos continuar un poquito desarrollando algunos temas que quedaron todavía en el tintero.
El conflicto en general es un proceso en el que hay oposición de intereses, que pueden ser tangibles o disfrazados. Tiene necesidades o valores que están no satisfechos. En contraposición, existe un problema cuando la satisfacción de las necesidades de una de las partes impide la satisfacción de la otra. Ese es un conflicto encontrado y más difícil. Se puede diferenciar dos tipos de situaciones que se confunden en los conflictos. Los pseudoconflictos, que son cuando el interés de una parte no altera los intereses de la otra, y generalmente se dan por cuestiones de malentendido, por desconfianza o mala comunicación. O bien, cuando los intereses de una parte efectivamente afectan los intereses de la otra. Por ejemplo, como se dio el caso de una medianera, donde una medianera estaba sobre el lado de uno de los vecinos, ¿no es cierto?, y el otro quería construir su casa. Si apoyaba su casa sobre la medianera, perdía prácticamente el 30% o los 30 centímetros correspondientes a la medianera. Y el otro no estaba de acuerdo en que le destruyera la pared, ¿no es cierto? Entonces, ambos se veían perjudicados. ¿Cuál fue la solución que encontraron? Que el que generalmente cuando se hace construcción sobre medianera, el constructor nuevo generalmente abona al otro el valor correspondiente al 50% del costo. En este caso, ¿cómo se solucionó? Simplemente sin abonar el costo, el otro se quedó con la medianera donde estaba, con el excedente, y el otro quedó sin abonar la recarga que correspondía y construyendo y haciendo uso de la medianera. Hay un ejemplo muy interesante, muy simple, acerca de cómo puede interpretarse un conflicto o un posible conflicto y cuál es la posible solución. Se nos cuenta que en una casa de familia cualquiera había dos hermanas y en la casa quedaba una única naranja y las dos querían esa naranja. Entonces la madre o una de la familia vino a solucionar el problema, cortó la naranja por la mitad y le dio la mitad a cada una. Una de las nenas rayó la cáscara de la naranja para ponerle a una torta que quería hacer y tiró el resto. La otra exprimió la naranja porque lo que quería era el jugo y tiró la cáscara. ¿Qué nos parece? Que si hubiéramos conversado medio minuto para ver qué quería cada una, las dos hubieran tenido su naranja entera, porque cada una quería una parte distinta. Una necesitaba la cáscara para darle sabor a la torta que estaba haciendo o que quería hacer, y la otra chica quería tomarse un poco de jugo de naranja. Bien, ¿cuántas veces nos ocurren cosas de esa simplicidad pero de mayor envergadura y probablemente por apresuramiento desembocamos en un conflicto que previamente hubiera sido visto nada más que como un malentendido, como se decía recién, si hubiéramos hablado un minuto? Lo que yo necesito, lo que yo quiero es esto. Allí sería muy bueno saber entonces cómo es la necesidad de cada uno o el interés, lo que busca para solucionar los conflictos. Hay otro conflicto que es un poquito más difícil. Estoy pensando en el conflicto pasional, cuando no entra la razón, sino la pasión, cuando entra la emoción, la fuerza del instinto, digámoslo así. Ha pasado hace un tiempo acá en Córdoba, en una cancha de fútbol, quizás conocen la noticia, donde dos equipos se enfrentaban y dos barras de fanáticos también se enfrentaban. Sucedió que uno de los de esa barra se burló de la otra, porque habían hecho un gol o porque habían ganado, no lo sé. La consecuencia fue que se le vino encima la otra barra y hubo peleas, hubo fuerzas, hubo desmanes
y al final lo arrojaron y murió. El conflicto acá no se trata de una cuestión racional y que podemos pensarle de antemano qué le conviene a usted, la cáscara o el jugo de la naranja, sino que hay una pasión y quizás una identificación con el equipo. Si bien es buena esa identificación, es bueno seguir y apoyar a un equipo o a cualquier otra cosa, es bueno también tener una distancia, un desapego, un distanciamiento para que podamos saber hasta qué punto nosotros podemos conferenciar y ayudar también a los demás. Es importante en un equipo, en el deporte también, que la competitividad nos ayude a crecer físicamente y como juego, pero que no nos lleve a destruirnos como seres humanos. Allí hay que pensar bien cómo nace ese conflicto pasional. Yo lo puse en el ámbito del equipo del fútbol o del deporte, pero también podemos trasladarlo a otros ámbitos de la vida. Pensemos entonces cómo tenemos que ser para que podamos construir realmente el mundo que queremos y no destruirlo con la pasión. Tenemos que buscar en nuestra vida cotidiana. Yo recuerdo que en una familia, el adolescente que estudiaba en la secundaria tomaba el desayuno y dejaba la taza, el platito, la cafetera, todo sucio arriba de la mesa y se iba a buscar sus libros, su portafolio, para prepararse para tomar el ómnibus e irse hasta la escuela. ¿Y quién limpiaba todo eso? La madre. Hasta que un día la madre se enfermó y tuvieron que llevarla al hospital. Entonces el padre le dijo: mira, ¿te das cuenta cómo son las cosas? Ahora que tu madre no está, ¿quién va a limpiar lo que vos ensuciás? ¿Te das cuenta que tenés que hacerte responsable y no dejar las cosas así nomás? Tu madre ha estado soportando el peso de la situación y no creó ningún conflicto, no te peleó nunca, no te retó nunca, simplemente ella hacía lo que sabía que debía hacer para mantener el orden y la armonía en la casa. ¿No te parece que es hora de que cuando vuelva tu madre se encuentre con la agradable sorpresa de que vos sos el que te encargás de limpiar eso? Y no solo eso, de ayudarla en las tareas de la cocina cuando volvés de la secundaria. Pensalo un poco. Y el muchacho se dio cuenta, le cayeron las lágrimas, lo abrazó al padre y sin decir una palabra a partir de allí cambió. ¿Por qué? Porque el modo como el padre afrontó la situación no fue violenta. Es importantísimo que nos habituemos al poder del lenguaje. El lenguaje bien usado es una fuerza que ayuda a la armonía, a la comprensión, al desarrollo de relaciones fluidas, empáticas y simpáticas. Yo creo que es importante buscar en la historia ejemplos, y la historia nos muestra el ejemplo de Gandhi en la India. Todos sabemos que la India era la colonia británica que, según decían los políticos, era la joya más valiosa de la corona inglesa. De la India, la Inglaterra de esa época y también del siglo XX, tenía los grandes negocios. ¿Cómo era la ropa de los hindúes? Hecha con telas británicas. Hasta le ponían un impuesto a la sal, porque en un país tropical como es la India, subtropical o tropical, según la parte del territorio, la sal es indispensable debido a que la transpiración, como todos sabemos, evacúa sal del cuerpo humano. ¿Cómo hizo Gandhi, sin entrar en guerra, para lograr que su país no solamente adquiriera los derechos paulatinamente que no tenía,
sino que alcanzara la libertad y la independencia con gobierno propio sin la presencia de los ingleses. Voy a hacer un paréntesis, voy a volver un poquito atrás. Hay una anécdota que leímos en un libro hace mucho tiempo que ocurrió en algún lugar de Nueva York, creo que en el barrio de Bronx o algo así, en donde dos personas que manejaban un vehículo cada uno tuvieron un encuentro y, bueno, pasaron a la discusión. Se bajaron del vehículo, se empezó a amontonar gente, parecía que la cosa iba a las manos. ¿Cuál era la gravedad del caso? Que uno era de piel blanca y el otro de piel oscura, en un barrio de esos de Nueva York, en donde predominaba la gente de color. Y probablemente en la época en que ocurrió esto, iba a ocurrir realmente un desastre en la calle. Apareció, no se sabe de dónde, un viejito de color que se puso frente al hombre de color que estaba discutiendo con el hombre blanco, de modo que lo viera bien, y le empezó a hacer señas con las manos de stop, basta, detente, suficiente, está bien, subite al coche. Todo esto con un ademán de las manos, una y otra vez. El hombre de color comprendió, se subió al coche y se fue. Y así se evitó un desastre gracias a un tercero que estuvo suficientemente atento y que supo llevar la cosa de modo tal que uno de los dos cedió en algo que era muy importante. Ahí no valía quién tenía razón en el tema de la conducción de los vehículos, sino todas las consecuencias que eso podía llegar a traer. Entonces, cuando estamos atentos en nuestras tareas y actividades diarias y prestamos atención siempre a todo lo que estamos haciendo, siempre estamos aprendiendo y nos damos cuenta de las consecuencias que estamos generando y cómo estamos afectando a los demás. Es un paso concreto precisamente hacia la solución de posibles conflictos. Eso está muy relacionado con el tema de los prejuicios. Por ejemplo, existen en los conflictos prejuicios respecto a situaciones genéricas, como por ejemplo, todos los hombres negros o todas las personas negras son malas porque son agresivas. Entonces, mi actitud, aunque no hubiera existido, por ejemplo, como en el caso que decía Félix, un rozamiento o un encontronazo, es decir, el simple hecho de que el otro sea de color era suficiente para que mi reacción sea negativa frente a él. Entonces, tenemos que aprender a tener cuidado con nuestros prejuicios respecto a muchísimas cosas de la vida. Por ejemplo, los jóvenes son díscolos y son malos, pero que alguno que actúe de esa manera no justifica que nosotros generalicemos. Alguien dijo, el argentino tiene, como decía Mario Solís en la entrevista, tendemos a generalizar, y un aspecto de la vida, a veces ocurrido en uno o dos individuos, nos da lugar o nos da pie para decir todos los argentinos somos así. Y hay una última perspectiva sobre el aspecto del conflicto que quisiera destacar, que es una perspectiva social y afectiva. El conflicto, que es inherente a la vida humana, se lo toma como un elemento que es necesario en determinadas organizaciones. Se considera que ese conflicto contribuye a la apatía de la organización y por lo tanto constituye un elemento necesario para el progreso organizativo y para el adecuado desarrollo de sus miembros. Fíjense cómo los puntos de vista pueden ser diametralmente opuestos y algo que generalizamos como negativo se puede transformar en algo positivo y necesario para las organizaciones. Apoyando ese pensamiento, también recuerdo una frase de ese autor del libro de La comunicación no violenta, Marshall Rosenberg,
que decía que el problema en el mundo, él lo ponía así en ese sentido y en ese contexto, el problema en el mundo no eran las personas seguidoras de una línea, el problema eran las personas dóciles y no las personas que ponen peros a las cosas, que son objetores de conciencia, que se plantean nuevos escenarios. Problemas son que siguen dócilmente a ciertos líderes que a veces no están bien conduciendo a las. Entonces allí se produce ya no el conflicto, sino la confrontación. Entonces para él el problema era la realidad y no conciencia y la objetividad de las cosas. Hay también situaciones en las que nosotros, sin darnos cuenta, somos los protagonistas. Esto quiere decir, podemos ser parte del problema o podemos ser parte de la solución. Y como muy bien se decía recién, cuando prima la pasión, cuando las emociones nos superan, difícilmente seamos suficientemente sensatos como para proceder con la corrección necesaria para evitar un gran inconveniente. Hubo un caso de los tantos que puede haber en tantas partes del mundo, en un almuerzo familiar, dos hombres en este caso estaban conversando y cerca de donde ellos estaban había un río y uno dijo que el puente estaba de norte a sur y el otro dijo no, el puente está de este a oeste. Y por una cosa tan simple comenzaron a discutir. Es decir, en lugar de ir a ver en qué posición realmente estaba el puente, no llegaron a las manos, pero discutieron con tanta acritud que por años no se saludaron, tanto si el puente estaba de norte a sur o de este a oeste. Bien, sigamos con un poco la idea que había alargado Juan Carlos sobre Gandhi y su idea de la no violencia. Sí. ¿Cuáles son los antecedentes? Ya habíamos comentado en el bloque anterior, en el primer bloque, sobre ese término que tomó Gandhi, que se llama ahimsa, que quiere decir no violencia, pero después también tomó uno que es satyagraha, que significa firmeza en buena causa. Y Gandhi prefirió poner así satya en lugar de sada, que quiere decir verdad, formando la palabra satyagraha, firmeza, fuerza de la verdad. Satyagraha, firmeza, fuerza de la verdad. En realidad es una palabra creada por Gandhi, ¿no es cierto? Sí, de origen sánscrito. Con esas dos palabras creó la otra. Y con eso movilizó al pueblo, devolviéndole sus raíces y valores, sin tener que importarlos de nadie. Gandhi señalaba que Satyagraha se diferencia de la resistencia pasiva porque la segunda ha admitido violencia en algunos casos y tiene el estigma de ser atribuida a los débiles. Satyagraha es algo completamente diferente porque es un arma fuerte y consistente que no admite la violencia y que encuentra su fortaleza en la defensa de la verdad. Tiene un componente ético ineludible y por ello una clara relación con los conceptos y el lenguaje. Gandhi se apoyaba en la verdad y en la no violencia. Decía que tarde o temprano la verdad se va a imponer, la pureza, el amor, más allá de toda otra situación que haya. En un momento la India estaba enfervorecida, estaba ardiente, estaba bullente ya para luchar con los ingleses. Y él paró porque eso iba a llevar a la violencia. Ya estaba armada en armas. Una admisión de él, una palabra de él, era necesaria nomás para que saliera toda la India a la calle.
Él paró ese momento y se arrepintió de hacerlo, de haber causado eso. No era lo que él quería. Los ingleses se tendrán que ir de la India, decía, como amigos. Seguiremos después siendo amigos, nosotros en nuestra tierra y ellos en la de ella. En el Satyagraha no existe el éxito. ¿Esto por qué? Porque el éxito, por definición, en términos de confrontación, implica la derrota o la frustración de los objetivos del oponente. En Satyagraha, el objetivo tiene que ver con una conversión del oponente, no con la coacción. El éxito se define en términos de cooperación para llegar a un acuerdo entre las partes. No se trata de ceder espacio, ni de pasar uno sobre otro. Se trata de reconocimiento. Los medios que se usan para conseguir objetivos no pueden ser contrarios a ellos, es decir, no se usa violencia para lograr la paz, ni se abusa del otro para lograr justicia. Gandhi planteaba la situación. Decía, yo creo que cuando hay solo la opción de elegir entre cobardía y violencia, yo podría aconsejar la violencia. Yo podría preferir tener una India armada para defender su honor, pero sería hacerlo de una manera cobarde, convirtiéndonos en testigos de nuestro propio deshonor. Yo creo que la no violencia es infinitamente superior a la violencia, y el perdón es más viril que el castigo. Perseguir la verdad no admite ningún tipo de violencia hacia el oponente. El propósito es advertirle de su error y hacérselo saber con simpatía, con paciencia. En las confrontaciones, la verdad de los unos puede ser falsa para los otros. Satyagraha es el rescate de los conceptos, el restablecimiento de la verdad sin violencia. No se persigue el sufrimiento del oponente, aunque seamos nosotros quienes suframos. En Satyagraha no existe el éxito, porque el éxito, por definición, implica la derrota o la frustración de los objetivos del oponente. Yo recuerdo que en una oportunidad tenía que hacer un viaje tenía que hacer un viaje de negocios, y una persona me deseó éxito en lo que iba a hacer. Yo me puse a pensar mientras viajaba y me di cuenta de que lo que yo tenía que hacer era llegar a un entendimiento con este proveedor, porque para la fábrica necesitamos un producto que en ese momento estaba un poco caro. Pensando de esta manera, cuando llegué hasta el establecimiento de esta persona, me atendió con cordialidad, pero medio distanciado. Y cuando nos pusimos a hablar y nos pusimos a compartir, y yo saqué una cajita de alfajores que hacíamos en la fábrica y se la regalé, el ambiente cambió totalmente. Y pudimos llegar a un acuerdo comercial lleno de simpatía, dándonos la mano y deseándonos felicidad el uno al otro. Es uno el que tiene que buscar la manera de entrar en empatía con las otras personas. A veces, como se decía recién, nuestras palabras son precisamente la chispa que inflama el combustible. No lleguemos nunca a eso. Conversemos, hablemos. Yo recuerdo que de chico mi abuelo me decía, porque yo era muy peleador en la niñez, en la escuela primaria, me decía, mirá, los hombres hablando se entienden, vos tenés que hablar. Y aprendí de a poco a que era la mejor de las alternativas, hablar y no pelearse cuando la pelota la retenía un compañero en lugar de pasarla mientras jugábamos al fútbol. Es interesante lo que nos cuenta recién Juan Carlos, porque es lo que nos muestra Gandhi. Él buscaba ganarse al oponente, él no tenía oponente, no consideraba al otro un enemigo. Creo que en uno de los escritos que hay sobre él
él le regala un par de sandalias hechas por él a su carcelero. Y pasó el tiempo y después este hombre le mostró que estaban gastadistas, es decir, la había aceptado, le había gustado, le había hecho bien ese pequeño regalo. Lo que hacía Gandhi, recién comentábamos precisamente, exigía una valentía que va mucho más allá de la supuesta valentía de la violencia. Ponía un espejo delante del violento. ¿Cómo ponía este espejo? Aceptando los golpes sin devolverlos. Y eso fue lo que mostró la grandeza de la gente de la India, la grandeza de él como alma. Pudo llevar a todo un pueblo hacia la libertad sin levantar las manos, sin disparar un tiro. Los ingleses se fueron caminando como él vaticinó, porque ya no era negocio la India. Él consiguió hacerlo eso. Entonces él puso ese espejo delante de los soldados que golpeaban a los suyos, y los suyos caían ensangrentados al suelo sin levantar una mano para defenderse, sin bajar la cabeza por cobardía. Entonces hay violencia, pero esa violencia que uno tiene hacia el otro se vuelve contra sí mismo, y se tuvieron que detener porque estaban asqueados de sí mismos. Creo que hemos llegado al final. Se nos ha pasado el tiempo. Sí, y teníamos otro tema más para pasarle, para hacerlo compartir. De música, sí, la música es una música nacional, música de Rubén Goldín, un músico argentino, nacido en Rosario, de gran trayectoria, y que grabó, actuó con una gran cantidad de músicos: León Gieco, Fabián Gallardo, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fondemonte, Tania, Santiago Feliu de Cuba, Patricia Sosa y una innumerable cantidad de artistas más. Creo que tenemos que apurarnos porque ahí está Jorge con el expreso. Ya llega el expreso. Sí, llega el expreso de Jorge. Bueno, nos despedimos nosotros hasta el año que viene. Lo queremos tener acá, los seguimos teniendo muy cerca nuestro y nos comunicaremos de nuevo con ustedes en el mes de febrero 2020. Como va a cerca el fin del año, le deseamos felicidades para que lo celebren en paz, en alegría y sin conflictos con todos los vecinos y la familia. Y que el próximo año esté lleno de promesas de equilibrio, ecuanimidad y amor. Un abrazo de todos nosotros del equipo: José, Félix, Manuel y Juan Carlos. Y por qué no, Roberto Pato Molina, siempre al pie del cañón.